Nunca antes había cruzado una frontera en moto. Hoy será mi primera vez y no sé qué me espera al otro lado. ¿Usted mismo es el propietario? Disculpe. Bueno, estoy en Catamayo, ahora sí ya en plan de viaje y en plan de filmar. La tigrilla está lista para continuar. Llegó con perfección y ya estoy totalmente súper cargado. Demasiadas cosas. Voy a tener que dejar algunas en la ciudad de Careman. Estoy al sur de Ecuador, en Loja, donde arranca oficialmente la temporada 3 de mi recorrido en moto contra Chagas por América Latina. Aquí me reencuentro con una vieja amiga, la tigrilla, mi Royal Enfield Himalayan, compañera de la primera temporada, que quedó guardada aquí mientras yo viajaba por Argentina. Claro, el mal camino siempre hace que sufra el equipo, pero en este caso, miren. No somos iguales que antes. Ya ambos estamos un poco más curtidos a esta altura del viaje. Así que antes de cruzar fronteras, la moto necesita atención. Un cambio de llantas y un chequeo completo. Solo quien ha viajado en moto sabe que preparar la moto es también prepararse a uno mismo. Salgo temprano desde Cariamanga, rumbo a la frontera con el Perú. Aquí en Colaizaca, en la provincia de Loja, en Ecuador. De aquí vamos a la siguiente aventura, hacia el sur. El día empieza tranquilo, hasta que aparece la primera neblina. Ahora sí no se ve nada, nada de nada. Toca ir despacito. El viaje ya está hablando. Llego a Macará. Es una ciudad fronteriza intensa. Hay mucho comercio y tiene fama de ser algo peligroso. Cambio dólares a soles peruanos y sigo adelante. Estoy llegando al complejo fronterizo binacional. Es mi primer cruce de frontera por tierra en moto. Había escuchado muchas historias horrorosas, pero al final el trámite es bastante simple. Una maravilla, rapidito esto, en menos de una hora ya está toda la cosa y estoy oficialmente en el Perú. A veces la frontera más complicada está en la cabeza. Gracias por su visita a la República del Ecuador. Y ya cruzando este puente, por fin estamos en el Perú. Bienvenidos al Perú. Qué chévere. Los primeros kilómetros son distintos al sur de Ecuador. El paisaje es seco. La Panamericana es recta y plana. Paso el primer control policial. Los agentes son amables, curiosos por las banderas de la moto y me dan consejos para el camino. La lección. Buen comienzo. Tengo ganas de un cevichito peruano. Aparecen los pueblos, los arrozales y las tricimotos, que se mueven por todo lado. El tránsito es caótico. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Llego a Tambo Grande, donde hay una cantidad de puestos que venden mango y limón en la carretera. Ya no puedo aguantar la tentación. Paro a comprar unos manguitos. Dulces, jugosos y completamente imposibles de comer sin terminar embarrado. Ya saben, gajes del oficio. Y finalmente llego a la ciudad de Piura. Es una ciudad enorme y vibrante. Me parece increíble estar aquí. Recorro la plaza principal y encuentro un hotel donde termina mi primer día en el Perú. Perú es muy grande. Quiero llegar hasta Cajamarca, una zona donde hay la enfermedad de Chagas. Amanece lloviendo. El plan es avanzar hacia la costa, hasta la playa Pimentel. Van a ser unos 300 kilómetros el día de hoy. El paisaje es árido, las rectas interminables y la pobreza se hace visible al borde del camino.
En el primer peaje descubro que las motos no pagan. Así que para celebrar compro unos chifles. ¿Qué tal? ¿De dónde viene? Vengo de Ecuador ahorita. De Ecuador, bien, La más altita. Esta es. Después es Argentina, que ya fui. Ahora toca Perú. Ahora está recorriendo Perú. Y luego Bolivia. Bolivia. En un pueblo llamado Matanza, decido salir del asfalto y meterme hacia el interior. Sí, lo vi pasar y... ¿Has oído de la enfermedad de Chagas? ¿Sí? Sí. Ahí conozco a Carlos, que sueña con viajar algún día en moto por otros países. De repente algún día mi sueño es llegar a Colombia o México, recorrer igual, no me digo. Bueno. Esta conversación me motiva mucho y salgo de la Matanza muy contento. Veo una camioneta de la policía caminera y los agentes están almorzando en un pequeño restaurante. Decido parar y matar 2 pájaros con una pedrada. Almorzar y también averiguar sobre la condición de las vías. Ha salido una camioneta de la carretera. Una camioneta se ha caído a la quebrada. ¿Qué sitio más extraño para este accidente? ¿Será que estaba alcoholizado el chofer? Este es un importante recordatorio de ir con máximo cuidado. Me paran en un control policial improvisado. Estos encuentros también tienen mala fama entre los viajeros. Estoy en este proyecto que se llama En Moto contra el Chagas, dando a conocer sobre la enfermedad de Chagas. ¿Usted ha oído? ¿De qué se trata? Este es transmitido por este insecto, que le llaman acá el chinche. Estos entran a la casa de noche y chupan sangre, defecan, Como la garrapata, así casi, ¿no? Más o menos. Casi. Pero sí. pero defecan después de chupar sangre y la gente se rasca y ahí entra el parásito al sistema. Muchas gracias. Listo. Que pase Ya, bien. Sabe listo. que me siga en las redes para que conozca más sobre el Chagas. Ya. El tráfico se pone pesado, aunque pronto aprendo que las motos y las tricimotos tienen sus propias reglas. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Así que ahí le doy. Pero en los pueblos, la carretera es estrecha y toca esperar pacientemente. Esto es Lambayaque. Paso sin detenerme en Chiclayo. Tomo rutas secundarias hacia la costa. Después de la carretera pavimentada, el cambio se siente como un alivio. Aunque todo alrededor es desierto, empieza a llover. Y así, casi sin darme cuenta, llego a Playa Pimentel. Menos mal. Allí soy recibido por este peludito bello. Ya toca descansar. Así, frente al Pacífico, termina este primer capítulo. La temporada 3 recién empieza. El reto también. En el próximo capítulo, continúa el viaje hacia Cajamarca, una zona donde hay chagas, en el corazón del norte peruano. No te lo pierdas.